Y ahora hablamos de Ecuador porque Rafael Correa será candidato a vicepresidente en las próximas elecciones. Y para conocer un poquito más sobre este tema, ahora estamos en comunicación con Jorge Sosa, máster en Derechos Fundamentales. Muy buenas tardes, te saludan Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro. Gracias, amigos desde Argentina. Un saludo, oírlos y bueno, pues que estén también por allá. Muchas gracias. Muchas gracias por esta comunicación, Jorge. Bueno, primero que nada, para contextualizar un poco, donde hace un tiempito estábamos hablando que prohibieron 4 partidos para las próximas elecciones de Ecuador, entre los cuales participaba justamente Rafael Correa. ¿Qué pasó que ahora va a ser candidato a vicepresidente? Bueno, es un problema principalmente de violaciones a derechos políticos. En realidad, estos partidos que buscan ser eliminados ya participaron políticamente. Hubo un tiempo en el cual se pudo haber impugnado la inscripción de estos partidos y nadie los impugnó, ¿no? De manera sorpresiva, el Contralor General del Estado, Contralor, que no es la función electoral, emite un informe en el cual revisa técnicamente los requisitos de inscripción de estos partidos, ¿no? Pero se quiso suspender, podríamos decir, la vigencia de estos partidos. El Tribunal Contencioso Electoral falló en contra del Consejo Nacional Electoral, en el sentido justamente de permitir que estos partidos continúen justamente en vigencia, continúan todavía operativos. Y en este momento, los 4 movimientos son movimientos que están plenamente vigentes, que plenamente pueden inscribir candidatos porque se levantó la suspensión que impuso el Consejo Nacional Electoral. Y técnicamente, Rafael Correa Delgado todavía no ha sido sentenciado, ¿sí? Es decir, no hay sentencia todavía contra él a partir de un proceso altamente cuestionado que acá se conoce como el caso Sobornos. Sí. Y obviamente, técnicamente él la próxima semana, la siguiente semana, si es que no hay una sentencia ejecutoriada, podría ser candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Jorge, estamos hablando de Correa, que él está en este momento en Bélgica. Si él regresa a Ecuador, podría ocurrir que vaya preso porque había un periodo de detención, ¿no? En su momento. Bueno, hay un periodo de detención, pero ese periodo de detención solamente tiene vigencia en territorio nacional debido a que la Interpol rechazó la orden de difusión roja. O sea, técnicamente Rafael Correa, la propia Interpol estableció que hay motivaciones políticas dentro del procesamiento de Rafael Correa y rechazó la difusión roja, ¿no? Técnicamente Rafael Correa solamente puede ser detenido dentro, en este momento, del propio Estado ecuatoriano, aunque el reglamento para la inscripción de candidaturas en este momento permite las inscripciones en línea, ¿sí? Claro. Porque se instrumentó un procedimiento en línea para la inscripción, obviamente, de candidatos. Hay todavía una disyuntiva sobre si el candidato debe estar físicamente en el país o puede aceptar la candidatura, ¿sí?, a través de un medio telemático. Yo creo que, dada las circunstancias actuales del COVID, ¿verdad? No habría manera de forzar o de obligar a que los candidatos tengan que aceptar físicamente, obviamente, una candidatura, además de que contraviene reglas incluso propias del propio sistema interamericano y de la Corte Interamericana en este sentido, que siempre solicita usar medios telemáticos incluso para la protección de derechos políticos. Yo creo que Rafael Correa podría, hasta la fecha, hasta el día de hoy que usted me entrevista, no hay ningún impedimento para que Rafael Correa pueda ser candidato, se pueda inscribir y pueda participar como binomio justamente de esta alianza que está haciendo en Ecuador el progresismo de izquierda, podríamos decir. Claro. Y Jorge, a raíz de esto que nos estás comentando, ¿cuál es la imagen que hay en este momento de Rafael Correa o cuáles son las posturas, digamos, que notás a nivel social? Bueno, podríamos decir que es un hombre que desata pasiones, ¿no? Claro. No vamos a decir de que no tiene oposición porque tiene oposición. Lamentablemente, el gobierno de Lenín Moreno cometió muchísimos errores en el manejo de los procesos judiciales. Entonces, hay
una serie de procesos penales abiertos, como por ejemplo contra la prefecta también de Pichincha, Paola Pavón, contra varios dirigentes como Virgilio Hernández, ¿verdad? Como grande figura, Sofía Espín. Y hay que decir la verdad, ¿sí? En la mayor parte de estos casos en que se ha pedido difusión roja, ¿verdad? La Interpol ha rechazado prácticamente el 90% de las solicitudes de difusión roja en los procesos penales contra figuras políticas del correísmo. Entonces, este mismo gobierno ha hecho, ¿verdad?, que se tenga la percepción de persecución política contra el correísmo, lo cual ha ayudado, obviamente, al crecimiento del correísmo de manera exponencial y aunado también a la grave crisis económica que tiene el país, porque tiene un default económico, un mal manejo de la pandemia, porque aquí en Guayaquil, pues ustedes vieron las imágenes de lo que pasó en Guayaquil, hubieron más de 10.000 muertos justamente en la pandemia. Entonces, la omisión, por ejemplo, del manejo en temas de salud pública, el problema económico justamente del país y la percepción de persecución desde el punto de vista judicial y procesal, incluso con informes de comisiones de derechos humanos de ONU y de Comisión Interamericana, han hecho más bien, ¿verdad?, que crezca exponencialmente la candidatura, o que crezca obviamente la popularidad del correísmo, hasta el punto de que en este momento podría ser efectivamente la primera fuerza política dentro del Ecuador. Y Jorge, recién lo mencionabas a Lenín Moreno, que en su momento trabajó junto a Rafael Correa. ¿Qué pasó en el medio para que ahora sean contrincantes? No formo parte del partido, obviamente voy a dar una opinión política, nunca he formado parte del correísmo ni tampoco de Alianza País. Es más, de hecho, yo personalmente hice campaña opositora contra Lenín Moreno. Creo que el problema del correísmo fue haber puesto un candidato coyuntural, ¿verdad? Sin una base ideológica firme, sin un espacio consolidado en cuanto a una tendencia sobre el Estado, ¿verdad? Y eso hizo que Lenín Moreno en el interín, para poder despegarse de todas las políticas públicas, obviamente de izquierda, de Rafael Correa, haya plegado de manera gradual hacia políticas liberales o neoliberales, como por ejemplo haber aceptado recetas del Fondo Monetario Internacional, haber retomado la alianza con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Haber permitido mayor libertad económica para los grandes grupos económicos, que obviamente son líneas claras sobre las tendencias liberales o neoliberales. Yo creo que en ese momento en el cual Lenín Moreno intentó distanciarse, obviamente, de lo que era el socialismo del siglo XXI, que era el que, podríamos decir, estaba dominando o se encontraba en auge en América Latina, plegó, lo cual se vio incongruente, plegó por cierto tipo de política más hacia la derecha, ¿verdad?, más hacia lo neoliberal, que no le dieron resultado, porque el resultado económico del Ecuador es desastroso, y que en este momento pues lo sitúan a Lenín Moreno básicamente como un presidente de derecha, y que incluso si es que tendría alguna alianza, se lo está ubicando a Lenín Moreno también aliado con candidatos o aliado con movimientos o políticas obviamente de derecha o neoliberales. Y yo creo que en ese momento se desató ya una ruptura en cuanto a la manera de abordar las políticas de Estado, que son totalmente insalvables y que se ahondaron más, obviamente, cuando el correísmo, y con razón, acusa a este gobierno de haberlos perseguido judicialmente a sus principales figuras políticas. Jorge, y en este panorama donde la semana pasada se detuvo Abdalá Bucaram, expresidente, ahora con la postulación de Correa, ¿qué panorama ven, qué contexto ven hacia las próximas elecciones? Yo creo que la candidatura de Abdalá Bucaram más bien obedece a un empujón que le da este mismo gobierno, producto de los procesos penales que ha instaurado contra él y con sus hijos, ¿verdad? Aparentemente, y lo digo yo con mucha razón, aparentemente también de corte político, a partir justamente de un distanciamiento de Bucaram también
con el gobierno, al cual se lo acusaba de tener algún pacto con Lenín Moreno y obviamente aparentemente haber repartido hospitales públicos, ¿no? En el interín, en el contexto, el problema de la justicia ecuatoriana es que el fundamento de muchos de estos procesos penales son twitters o son obviamente denuncias por redes, denuncias por medios de comunicación, ¿verdad? Tanto es así que al expresidente Abdalá Bucaram se lo está procesando, se lo procesó inicialmente por tráfico de armas, por la tenencia de un arma, la posesión de un arma que se le regalaron durante su época de presidente de la República, y unas vasijas y unas figuras de la cultura Valdivia que aparentemente se las regaló o fueron también regaladas durante su presidencia, pero que no constituyen bienes patrimoniales o arqueológicos, y sobre esa base también se lo acusó de tráfico de bienes patrimoniales. Claro. La verdad es que la mayor parte de los juristas dentro de este país sí hay mucha sorpresa de haber iniciado procesos penales que realmente parecen ridículos, o sea, parecen realmente bastante sacados del contexto justamente del marco legal. Y el Estado ecuatoriano termina golpeando esa credibilidad con respecto a su aparato judicial al haber allanado, un allanamiento con 30 miembros de fuerzas especiales, con armas especiales, para una persona que tenía grillete electrónico y que se encontraba acostado en su cama, y encima televisaron nacionalmente eso, ¿verdad? Se vio obviamente como un exceso, como un abuso, obviamente del proceso legal, que termina empujándolo. Yo creo que eso, más bien el tema de la candidatura de Bucaram es un empujón que le da este gobierno, sí, que lo lanza justamente porque no tiene otra opción a que sea también candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Bien, Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación, muy claro, y gracias también por ayudarnos a entender un poquito más el contexto en Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí pasaba entonces por la voz de la ciudad, segunda edición, Jorge Sosa, máster en Derechos Fundamentales, contándonos un poquito la situación en Ecuador de cara a las próximas elecciones.